Un especialista en hidrocarburos y peritos de la policía coinciden en que una de las principales razones de la desgracia ocurrida en Villa El Salvador es la sobrecarga de combustible en vehículos que se transportan día a día en nuestro país, además de otras serias irregularidades. A continuación, detalles de una desgracia que aún nos duele. Es una de las tragedias más desgarradoras que vivió nuestro país. En los últimos días, todos hemos conocido las historias de quienes fallecieron en este siniestro. Lamentablemente, son más de 20. Como podrán ver, se está cambiando un camión cisterna de gas GLP. Entre ellas está un niño que había regresado al foco del incendio para rescatar a su amada mascota. Este acto de valentía, a pesar de su corta edad, le costó la vida. Otra de las últimas víctimas fue Víctor Ambrosio Navarrete, de 30 años. Su familia supo de su muerte en el momento que velaban a su hermano, también alcanzado por las llamas. Luego de casi 2 semanas de ocurrida esta desgracia que enlutó a nuestra capital, peritos y especialistas nos brindan su punto de vista de los factores que pudieron originar esta deflagración de gas de proporciones nunca antes vistas en nuestro país. Una de las cosas que supuestamente puede haber ocurrido es que el camión cisterna estuviera llevando más gas GLP de lo permitido en las normas de transporte. Cada entidad, cada organismo, cada institución tiene que afrontar con el rol que le corresponde y no volvamos a estar ante estas tragedias que lamentablemente la informalidad nos lleva pues a estar afrontando. Jueves 23 de enero, al promediar las 6:45 de la mañana, un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo se desplaza por la avenida Villa del Mar y al llegar a la intersección con Pastor Sevilla, se aprecia que el vehículo golpea fuertemente con un desnivel de la pista, originándose la descontrolada fuga del combustible. Bastaba una leve chispa para que este gas origine el incendio. Lamentablemente, ocurrió cuando aún los vecinos no habían evacuado el lugar, ocasionando una tragedia que tuvo decenas de personas afectadas. ¡Aléjense! Pero ¿cuáles fueron los factores que originaron tan terrible suceso? 3 factores condicionantes principales. El primer factor, las malas condiciones de la calzada de la vía. De tal manera que los informes arrojan que un desnivel atípico de un muro de concreto entre las avenidas Pastor Sevilla y el jirón Villa del Mar, con una caída de 1,80 horizontalmente, hasta el perímetro donde quedó finalmente detenido el camión cisterna siniestrado. Peritos de distintas unidades especializadas de la policía han realizado diversos análisis al lugar donde se originó este accidente y también al vehículo que llevaba el GLP, en donde se encontraron también muchas irregularidades en materia de seguridad. ¿Qué podemos apreciar? Donde se coloca el extintor, no se aprecia. Esas características, por el estudio de los expertos, dejan entrever pues, que no guardaban los dispositivos de seguridad suficientes, como por ejemplo, no contaban con una barra protectora, un cobertor en la parte inferior, un cobertor amplio,
que garantice pues que al contacto con cualquier elemento en la parte inferior garantice que no va a sufrir mayores inconvenientes el contenido del gas. Por su parte, el ingeniero italiano radicado en nuestro país, Gaetano Manfredi, con más de 20 años trabajando en temas relacionados a la seguridad en uso y manejo de gas, tiene una opinión particular de lo sucedido. Para entender su punto de vista, primero es necesario conocer sobre las normativas de seguridad en el transporte de GLP. Una cisterna de combustible la seccionamos, indican de que se debe transportar el 80% de líquido de GLP y 20% de vapor. Cuando no respetemos esto, estamos asumiendo riesgos porque el colchón de vapor, reduciendo su altura y su cantidad, es mucho menos elástico. El líquido es incomprimible y ninguna válvula de alivio puede aguantar líquido. ¿Este vapor va a ser como una especie de amortiguamiento? Es un amortiguador natural. Según el especialista, en estos temas de transporte de GLP, una posible causa de la deflagración es que el camión estaba sobrecargado de combustible y ante el impacto, ningún seguro pudo contener la fuga. Sería por ello que vimos este abundante desprendimiento del gas licuado de petróleo. Esa especie de neblina que corre por los suelos es el líquido de GLP que se está vaporizando. Correcto, tanto así que el líquido se ha podido observar que ha llegado hasta prácticamente las calles. Y al momento en que se prendió el líquido se generó lo que técnicamente se define un bleve, una explosión de GLP, ha generado temperatura alrededor de 1950 grados con una onda de choque que se mueve por la explosión a velocidades muy elevadas, que pueden llegar a 300 o 400 kilómetros por hora. Se presume que podrían haber alterado los medidores de gas licuado de petróleo presentes en el camión cisterna con el fin de sobrepasar su capacidad. De esta manera, convirtieron al vehículo en una bomba de tiempo. Hay un flotador mecánico que evita de que se sobrecargue a más del 80%. Probablemente el flotador mecánico ha sido manipulado. Si la suposición de haber eventualmente manipulado el sistema de flotación para poder cargar más gas fuera cierta y en el peritaje se detecte una cosa más grave, más posiblemente la más grave. Una vez más, la informalidad que va de la mano con la ilegalidad y la imprudencia ocasionó una terrible desgracia, en donde hasta la fecha tenemos el triste saldo de más de 20 personas fallecidas, muchos de ellos inocentes niños. Pero la sobrecarga prohibida de gas no sería la única irregularidad. Por difícil que fuese creer, este vehículo contaba con todos los permisos requeridos, a pesar, como se ha demostrado, de no reunir todas las medidas de seguridad. Simplemente es un checklist, una verificación que tengan los documentos del certificado de fabricación del tanque, los planos, la conformidad de la empresa, incluso hasta la póliza de seguro. O sea, es un cúmulo de documentos que muchas veces es necesario que sean contrastados con la adecuada operatividad de estas instalaciones dentro del camión. La alta demanda del gas en nuestro país y el poco control en su transporte ha permitido que estas empresas poco formales se multipliquen alarmantemente. Existe una proliferación de agentes y empresas que han hecho que en el Perú existan 80 empresas envasadoras de todo nivel y categoría. En el Perú existen más de 150 marcas de GLP envasado, de cilindros, de balones. Existen más marcas de cilindros y de balones de GLP envasado que de aguas gaseosas o de aguas. Otro aspecto también importante es reforzar en los operativos contra estas pseudoempresas que transportan combustibles sin cumplir las normas de seguridad ya establecidas. Vamos a continuar con estos operativos en lo que nos corresponde como Policía Nacional
y que este accionar de la Policía Nacional se replique pues en las autoridades también, que les corresponde velar por que estos factores condicionantes no se vuelvan a repetir. Una serie de aspectos y de circunstancias que convergieron para que se desarrolle este atroz accidente en Villa El Salvador. Transportar este combustible de manera responsable y siguiendo las normas ya establecidas hubiese evitado esta tragedia. Son recursos naturales importantísimos y es energía disponible que, si bien manejada, no tiene por qué representar ningún peligro. Una de las cosas importantes que hay que aclarar es que el gas GLP es una fuente de energía que se usa en el país hace muchísimos años y finalmente, cuando bien utilizado, no tiene por qué representar ningún peligro. Las investigaciones continuarán en distintos niveles y en distintas especialidades para determinar certeramente quiénes son los responsables de esta deflagración de gas que terminó con la vida de ciudadanos. ¿Qué podemos apreciar? Donde se coloca el extintor. No se aprecia. Se buscará con ello evitar que se produzca una vez más una desgracia como esta. ¡Aléjense! Como podrán ver, se está quemando un camión cisterna de gas GLP. Mientras tanto, todos seguimos llorando por las víctimas mortales que continúan reportándose tras el infierno que parece seguir ardiendo en Villa El Salvador.